Seguimos en la cornisa. Ministro, muchísimas gracias por venir, ¿eh? Es un gusto. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, que es un momento muy difícil y que la gente quiere saber qué es lo que pasa con la economía. Ministro, más de 3 años de recesión, una guerra, o por lo menos dicen que vamos a entrar en una guerra mundial, o algo parecido. Para la Argentina, para la economía, ¿esto va a ser peor o mejor? Una guerra nunca es buena para nadie, pero en este caso hemos estado ya en guerra, porque es una guerra que declaró el terrorismo fundamentalista y nosotros fuimos las primeras víctimas con la bomba que destruyó la Embajada de Israel y luego la AMIA. Ese tipo de eventos luego atacaron a países de África donde había embajadas americanas. Tanzania. Y ahora está afectando prácticamente a toda la humanidad, porque este ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono es un verdadero ataque a la humanidad, como fueron los ataques que nos afectaron a nosotros. Así que la diferencia es que ahora creo que va a haber conciencia de esta guerra terrible y por supuesto vamos a tener que obrar en consecuencia. No nos puede beneficiar, pero no debemos bajar los brazos y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se restablezca un clima de paz en el mundo, para que desaparezca el terrorismo fundamentalista y, por supuesto, encontrar soluciones al problema de la recesión, que ya lleva 3 años. Usted dice que no nos va a beneficiar. ¿Quiere decir que si hay más recesión en el mundo, puede ser que se contagie a la Argentina, que de la recesión pasemos a la depresión? No, nosotros ya estamos en depresión y tenemos que salir a través de una reactivación y de un crecimiento vigoroso de la economía. El clima recesivo mundial que puede sobrevenir después de los acontecimientos de la semana pasada hace que sea más difícil, pero tenemos que redoblar los esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, anunciamos ayer más aliento a las exportaciones argentinas, porque todos los países vamos a tener que hacer esfuerzos adicionales para seguir siendo competitivos en un clima mundial más recesivo. Pero está en nosotros seguir implementando y acentuar las medidas conducentes a una reactivación y a una revigorización de la economía argentina. ¿Es optimista usted? Yo voy a seguir siendo optimista. Es fundamental que no desfallezcamos, que no nos desesperancemos, que sigamos remando, porque no hay otra salida que lograr la reactivación y el crecimiento de la economía. Un analista me decía, con el problema que tiene Estados Unidos, involucrado como está en esto, muy atento, a la Argentina no le van a dar ni 5 de bolilla, no nos van a dar crédito. Ya nos han dado y nos han prestado mucha atención. Justo el día antes del atentado llegaron 8.000 millones de pesos a la Argentina. Es mucho dinero, ya nos habían dado apoyos. Nosotros no necesitamos seguir endeudándonos, no debemos seguir endeudándonos, particularmente las provincias y la nación tenemos que operar sin nuevo crédito, sin nueva deuda, con déficit cero. Lo que es importante es que el sector privado, los que tienen que financiar la operación de las empresas, los que tienen que crear empleo, invertir, producir, exportar, vender en el mercado interno, consigan crédito y para eso es fundamental que los argentinos recuperemos la confianza en nosotros mismos y en nuestras instituciones y en nuestras empresas y en nuestra capacidad. Por eso hay un signo alentador desde que conseguimos este apoyo del Fondo Monetario Internacional y de varios gobiernos, y es que están volviendo los depósitos al sistema bancario. Eso es muy bueno porque es un signo de confianza de los argentinos en nuestra propia economía. Usted hace poco dijo que se había cumplido con el déficit cero en los últimos 2 meses. ¿Eso fue real o fue un dibujo mágico? No. Nosotros tuvimos que adoptar medidas muy dolorosas y ciertamente también injustas, como han sido la reducción de jubilaciones para los que cobran más de 500 pesos, en un orden del 13%, también los sueldos de los empleados públicos. En las provincias se han tenido que hacer ajustes también muy severos, pero en el orden nacional ya en julio y agosto
si seguimos lo que se llama el criterio de lo devengado, hemos tenido déficit cero. Y en agosto lo hemos tenido en términos de caja, entre los ingresos y egresos efectivos. Y vamos a seguir teniendo, en ambos sentidos, déficit cero. Ojalá podamos hacerlo sin apelar a este tipo de recortes, que son extraordinarios en el sentido de que, porque no hubo otra alternativa, pero tenemos que seguir trabajando para reducir a un mínimo el costo de la política, erradicar todo lo que sea burocracia innecesaria, excesiva. ¿Va a haber más recortes de salarios y de jubilaciones? Vamos a tratar que no, y todo lo contrario, tan pronto podamos, vamos a tratar de que no haya recortes, porque los trabajadores y los jubilados no han perdido el derecho a los niveles salariales que tenían. Estos recortes son para lograr de inmediato el déficit cero, pero el déficit cero genuino, el que debemos buscar, es el que surgirá de un aumento de la recaudación por lucha frontal contra la evasión y contra el contrabando. Y de una baja del gasto. Y de una baja del gasto, pero del gasto superfluo. Dígame, ¿ustedes creen que en algún momento pueden restituir ese 13% que le sacaron a las jubilaciones y a los salarios públicos? Bueno, estamos obligados a restituirlo cuando la recaudación alcance para financiar los niveles presupuestados de gastos. Y el Congreso Nacional y el Ejecutivo y por supuesto las provincias, que en este sentido son claves, tienen que contribuir cortando todos los programas, eliminando todos los organismos y bajando sobre todo el costo de la política y de la burocracia, que por ser excesivos sustraen un porcentaje demasiado grande de los recursos. En este momento lo deben estar viendo un montón de gente que ha tomado créditos hipotecarios, ahorristas, gente que está dispuesta o que está pagando las cuotas del auto. ¿Pueden confiar en que no va a haber devaluación ni mañana, ni el 16 de octubre, el 15 de octubre, después de las elecciones, o el año que viene? Sí, porque la convertibilidad, que significa libre elección de la moneda y que no haya ninguna restricción ni ningún manejo arbitrario del valor de la moneda argentina, es algo demandado por todos los ciudadanos. Y no va a haber ningún político que se anime a violar esa ley. Aunque pierda las elecciones, el partido del gobierno, aunque pierda las elecciones, la alianza del gobierno. Bueno, la alianza probablemente pierda las elecciones, pero porque obviamente que como alianza ha demostrado no ser capaz de gobernar. Imagínense, en materia económica me fueron a buscar desesperados en marzo y ahora algunos miembros de la alianza que quieren ganar las elecciones llevan adelante la campaña atacándome a mí, cuando es una forma de atacar al presidente de la Rúa, al presidente que ellos llevaron al gobierno. Por eso, esto de... yo creo que gane quien gane las elecciones, y creo que va a ganar la gente que tenga actitudes más sensatas, que la gente que haya gobernado mejor las respectivas provincias. Yo creo que va a continuar la convertibilidad, va a continuar la seriedad en el manejo de la economía, porque hay que cuidar los ahorros de la gente, y si los ahorros están volviendo es porque la gente piensa que el gobierno del presidente de la Rúa va a seguir bregando por respetar la propiedad de la gente, que son sus ahorros, y lo mismo para todos aquellos que han invertido en la Argentina. Yo creo que lo que va a triunfar seguramente en estas elecciones es la actitud seria, la actitud responsable, la actitud de enfrentar los problemas y buscarles soluciones. No creo que la gente vaya a premiar a los que se fueron, a los que fueron votados para gobernar y renunciaron, como el caso de Terraño, por ejemplo, o Storani, o Chacho Álvarez, o gente que se ha ido y lo ha dejado al presidente de la Rúa con los problemas, a veces los problemas agravados por la incapacidad de ellos cuando estuvieron en la función. Yo creo que la gente va a premiar la actitud, por ejemplo, de gobernadores del justicialismo y también algunos de la Alianza, que no se han ido, que no se han escapado, que han enfrentado los problemas, que están implementando medidas difíciles en sus respectivas jurisdicciones. ¿Usted hablando de la Sota, por ejemplo? De varios gobernadores. ¿De quién? De todos ellos. En realidad también gobernadores como el de Mendoza, el gobernador de Chubut, el gobernador de Río Negro. Hay gobernadores de los distintos partidos que tienen una actitud muy responsable. Y además el gobernador de Catamarca, por ejemplo. Sin duda, casi todos los gobernadores justicialistas.
Y el presidente de la Rúa y sus ministros y la gente que lo sigue acompañando, que siente la responsabilidad de gobernar, que sabe que tenemos que gobernar en una situación extremadamente difícil, pero lo que no se puede hacer en circunstancias como estas es irse, escaparse, y sobre todo no se puede, por ejemplo, alguien que estuvo en el gobierno, irse del gobierno y después tirar piedras o poner palos en la rueda desde afuera. Bueno, algunos de los candidatos de la propia alianza. ¿Como Terráneo? Como... No quiero hacer más nombres, pero la gente lo puede deducir claramente. Obviamente que cuando el país está en una situación extremadamente difícil, cuando tenemos que cuidar los ahorros de la gente, tenemos que cuidar que se mantenga el crédito, no para el sector público, para el sector privado, para que haya inversión, para que haya creación de empleo, para que haya producción, algunos, lamentablemente más de los que sería bueno que existieran, tiran permanentemente pálidas, atacan al gobierno, pero no en un sentido de ayudar a la gente, sino de hacer difícil o imposible gobernar. Ministro, yo siempre le pregunto desde el punto de vista económico, porque me lo pregunto y a veces no lo puedo entender. Las declaraciones de Raúl Alfonsín, hablando de hambre cero, haciendo ruido en la economía, ¿le hacen mal a la economía real? Mire, yo prefiero no opinar sobre los candidatos de estas elecciones. Creo está bien, pero como expresidente, ¿no? Pero mire, es muy importante que la gente advierta quién tiene la actitud de buscar soluciones e implementarlas y quiénes tienen la actitud de simplemente hacer demagogia, poner palos en la rueda, dificultar la evolución del gobierno. Y los hay buenos y malos en este sentido en todos los partidos políticos. Por eso yo creo que esta elección no se va a dirimir en el terreno de los partidos, se va a dirimir en el terreno de las actitudes. Y yo creo que aquellos que ponen palos en la rueda, que solo critican, que han estado, no han sido capaces de resolver ningún problema, se han ido, esa gente va a perder. Le quiero preguntar algo sobre los bonos. Algunos dicen que emitir bonos es como salir de la convertibilidad. Por ejemplo, hoy me hicieron una cuenta, me dicen que la provincia de Buenos Aires, con 10.000 millones que tiene de Producto Bruto Interno, recibió 500 millones de dólares para emitir patacones. Y la provincia de Entre Ríos, que tiene 1.300 millones de PBI, que es mucho menos, recibió casi 500 millones también. No. Por de pronto, los bonos que puedan emitir las provincias sin estar dentro de un sistema de control establecido por la nación, no van a tener ningún valor. Ahora, los bonos que, como ocurre con los patacones, que luego se van a transformar en letras de cancelación de obligaciones provinciales, o los bonos que puedan emitir algunas otras provincias, respetando los límites establecidos por un decreto nacional, van a ser aceptados para el pago de impuestos nacionales y van a volver a las provincias y van a circular. ¿No va a haber festival de bonos? No de los bonos que la gente va a conocer como autorizados. Autorizados, ¿En la provincia de Entre Ríos están autorizados? No hasta ahora. Hasta ahora la provincia de Entre Ríos no se ha presentado a la Nación a pedir la posibilidad de emitir letras de cancelación de obligaciones provinciales. Cuando los candidatos, lo nombro Terráneo porque es el que habló más insistentemente, habla de reprogramación de la deuda, ¿le hace bien o le hace mal a la economía? Mire, por de pronto hablan en términos demagógicos, porque reprogramaciones de la deuda se han hecho muchísimas. Yo creo que nosotros somos los campeones de reprogramar deuda. El canje es una reprogramación de deuda. Vencían muchos capitales el año próximo, se reprogramaron para 2 o 3 años después. Ahora, la cuestión es cuánto cuesta la reprogramación de la deuda. El último canje, nosotros habíamos querido hacerlo con títulos de la deuda de mejor calidad, mejor garantizados, pero justamente gente como él, como Terráneo y otras, dijeron que no se podían garantizar el pago de los intereses, que se opusieron. Justamente los gobernadores justicialistas estaban de acuerdo, pero varios de estos candidatos de la alianza se opusieron. ¿Y eso impidió la negociación? Y eso hizo que el canje se hiciera con títulos de más largo plazo, pero de la misma calidad que los anteriores, por lo cual, obviamente, las tasas de interés no bajaron.
Ahora, lo que vamos a hacer es ofrecer títulos de la deuda en canje por los existentes, que son a tasas caras, pero mejor garantizados, ya sea mejor garantizados por Argentina o mejor garantizados por el Banco Mundial, el BID, organismos multilaterales de crédito, a los cuales nosotros les vamos a tener que dar contragarantías. Y la clave está en que baje el costo de esa deuda, que baje la tasa de interés. Hemos calculado que podemos lograr para el año próximo una reducción del costo de la deuda de 2.700 millones de pesos. Es mucho dinero eso. Es mucho dinero. Actualmente, este año se están pagando intereses por 10.700 millones de pesos. Quiere decir que la factura de intereses, el costo de la deuda, bajaría a 8.000 millones de pesos. Y esos 2.700 millones van a estar disponibles para financiar más genuinamente el resto de los gastos del Estado. Ministro, acaba de decir que Argentina va a crecer el año que viene el 6%. Esa es la meta, esa es la meta, le explico. Va a ser? Cuando uno arma el presupuesto y cuando diseña la política económica, se tiene que plantear una meta lo más ambiciosa posible, porque entonces uno se obliga a hacer todos los esfuerzos y a adoptar todas las medidas conducentes a que Argentina tenga el crecimiento potencial, el máximo crecimiento. Yo hubiera puesto 8 o 7%, porque hemos tenido ese crecimiento en el pasado, porque lo ha tenido Chile, y sería posible, pero en un contexto de expansión mundial. Como va a haber recesión, hemos limitado la meta al 6%. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cómo? Con mucho aliento a las exportaciones, por eso las medidas de ayer, abriendo muchas oportunidades de inversión en infraestructura, como anunciamos la semana pasada, cuando comenzamos a lanzar licitaciones para construcción de caminos y de obras viales con el Fondo Vial, y además a través de la implementación del plan de infraestructura, que está demorado, pero que ahora empieza a funcionar, y además con todos los estímulos a la compra de departamentos, compra de automóviles, gasto e inversiones en el mercado interno, que ya hemos incluido en nuestro sistema tributario, pero que hasta ahora no dieron resultado por falta de crédito. Justamente la ley del déficit cero va a permitir que haya más crédito para la economía argentina en su conjunto, pero que el 100% de ese crédito esté disponible para las familias y para las empresas que necesiten consumir o invertir. Ministro, ojalá que crezcamos aunque sea, no sé, el 4, el 5%. Ahí tienen la cámara, tienen los últimos segundos. Los argentinos lo están viendo. ¿Salimos o no salimos? Sin duda, vamos a salir porque los argentinos tenemos un potencial mucho mayor al que estamos realizando. No tenemos que desfallecer, tenemos que seguir remando, seguir bregando y sobre todo tenemos que confiar en nosotros mismos. No hay que escuchar los cantos que yo digo que no son de sirenas sino de ballenas que están diciendo que viene el desastre, que va a haber devaluación, que vamos a tener que dejar de pagar la deuda y que se van a perder los depósitos. Todas esas son mentiras, son saltos al vacío que proponen los que no tienen soluciones, los que cuando estuvieron en el gobierno se fueron, abandonaron el barco. Los que estamos trabajando por la gente, el presidente de la Nación, los ministros del Gabinete Nacional, los gobernadores, los ministros de las provincias, los intendentes, vamos a seguir bregando con la gente, con el pueblo argentino para que tengamos soluciones, aún en una situación mundial que no nos va a ser favorable. Muchísimas gracias, ministro. Acabamos de hablar con el hombre más importante de la Argentina. Sí, es el hombre más importante de la Argentina. Cuando volvamos, vamos a hablar con el actor más exitoso y prestigioso de este país.